Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar un misterio que está dando mucho de qué hablar, una intriga que rodea a una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco e internacional, Demet Özdemir. Y es que últimamente algo en su dedo anular ha llamado la atención de todos sus seguidores, un detalle que, más que aclarar, parece estar generando aún más preguntas. ¿Por qué Demet Özdemir oculta su anillo? Es una pregunta que resuena en redes sociales, en foros, y que nos ha llevado a investigar a fondo. Prepárense porque lo que hemos descubierto podría dejarte sin aliento. Si eres fan de Demet, o simplemente te encantan los enigmas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Demet Özdemir, esa carismática actriz que nos ha robado el corazón con su talento y su belleza en series como Erkencikus, Jenny Balang o Aşk-Mank İntikam, siempre ha sido una figura pública muy querida. Sus seguidores la admiran no solo por su capacidad actoral, sino también por su estilo, su personalidad y, como no, por su vida privada, la cual, aunque siempre ha intentado mantener con cierta discreción, ha generado un gran interés. Y es precisamente en ese interés donde surge este nuevo enigma, este misterio del anillo. Hace unos meses, la noticia de su relación con el reconocido empresario turco Onur Seyit Yaran, o más recientemente su supuesto romance con el futbolista Oğuzhan Oğuzyakup, acapararon portadas y debates. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa es un detalle mucho más sutil, pero a la vez más intrigante, la aparente ausencia o el ocultamiento de un anillo en su dedo anular. Verán, las celebridades, especialmente en Turquía, a menudo están bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada publicación, cada aparición pública es analizada al milímetro por miles, incluso millones, de ojos expectantes. Y cuando algo no encaja, cuando hay una aparente contradicción o una señal que no se comprende, las teorías empiezan a volar. Los primeros indicios de este misterio surgieron hace ya algún tiempo, cuando Demet empezó a aparecer en eventos y en sus redes sociales con un detalle particular, el dedo anular de su mano izquierda. El dedo donde tradicionalmente se lleva el anillo de compromiso o de casada, parecía estar vacío. O mejor dicho, cubierto o disimulado de alguna manera. Al principio muchos lo achacaron a un simple olvido, a un cambio de joyería, o simplemente a que no llevaba nada en ese momento. Pero con el paso del tiempo, y con la constante presencia de ese espacio aparentemente vacío, las especulaciones comenzaron a intensificarse. ¿Se trata de un anillo de compromiso que ya no lleva? ¿Es una señal de que una relación ha terminado, o quizás nunca ha existido? ¿O hay alguna otra explicación completamente diferente y mucho más sorprendente? Una de las teorías más populares y persistentes se relaciona con su relación pasada con el actor Can Yaman. Ustedes recordarán que durante el rodaje y la promoción de Erkencikus, la química entre Demet y Can era tan palpable, tan intensa, que muchos fans soñaban con verlos juntos también en la vida real. Y durante un tiempo los rumores sobre su relación fueron un constante tema de conversación. Se les veía juntos fuera del set, compartían publicaciones, y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, la conexión entre ellos era innegable para muchos. Durante ese periodo, sí que hubo momentos en los que Demet fue vista luciendo un anillo que para muchos parecía ser un anillo de compromiso. Las redes sociales se llenaron de fotos y de debates sobre si ese anillo era una señal definitiva de que su relación con Can Yaman estaba avanzando seriamente. Sin embargo, como todos sabemos, esa relación, si es que alguna vez existió en los términos que muchos imaginaban, no llegó a buen puerto. Y con la ruptura o el distanciamiento, el anillo, o la idea de él, desapareció de la escena pública. Pero el misterio no se detuvo ahí. Después de Can Yaman, surgieron otros nombres en la vida amorosa de Demet. Se habló de su relación con el productor y director Ömer Aydın, una relación que también parecía seria y que para muchos auguraba un futuro juntos. Y de nuevo el tema del anillo volvió a surgir. ¿Hubo un compromiso? ¿Se lo quitó? ¿Por qué esa aparente discreción? Y ahora el foco se centra en los rumores más recientes. Se ha especulado mucho sobre su posible romance con el futbolista Oğuzhan Oğuzyakup. Las pruebas que los unen son, como suele ocurrir en estos casos, un tanto etéreas, encuentros casuales, me gusta en redes sociales, y la presencia en los mismos lugares en momentos cercanos. Pero, ¿ha llegado ese romance al punto de un compromiso?
Si la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué Demet no me muestra el anillo? ¿Por qué esa ocultación deliberada? Aquí es donde las teorías se vuelven más complejas y a veces un poco dramáticas. Una posibilidad es que Demet, habiendo experimentado la intensidad del escrutinio público en el pasado, haya decidido ser mucho más reservada esta vez. Quizás ha aprendido de experiencias anteriores y prefiere mantener su relación, y cualquier posible compromiso, en un plano mucho más privado, lejos de las cámaras, de las especulaciones y de la presión mediática. Podría ser una decisión consciente para proteger su relación y su propia paz mental. Otra explicación podría ser que el anillo, si es que existe, no sea precisamente de compromiso en el sentido tradicional. Podría tratarse de un regalo especial, de una joya con un significado sentimental profundo pero que no implique una boda inminente. O incluso podría ser que ella misma sea quien ha decidido no llevarlo de forma pública, quizás por preferencias personales, por cuestiones de comodidad, o por una estrategia para desviar la atención de su vida privada. También está la posibilidad, por más inverosímil que parezca, de que las fotos que vemos o los ángulos en los que se capta a Demet simplemente no revelen el anillo. Quizás lo lleva, pero se gira de tal manera que no es visible, o el encuadre de la cámara no lo enfoca correctamente. Sin embargo, dada la cantidad de imágenes que circulan, y la atención que se presta a este detalle, esta explicación parece menos probable, aunque no imposible. Sin embargo, la teoría que más revuelo ha causado es que Demet está ocultando activamente un anillo de compromiso. Y las razones para ello podrían ser muy variadas. Si está comprometida, ¿por qué no anunciarlo? Es una cuestión de tiempo, de que la pareja haya acordado esperar el momento oportuno para hacerlo público. ¿O hay algo más? Quizás el anillo, si es que lo tiene, pertenece a una relación pasada y ha decidido guardarlo, pero alguna foto accidental lo muestra o se ha convertido en un objeto de coleccionismo de rumores. O tal vez, la presión de ser constantemente vista y analizada la ha llevado a tomar medidas extremas para evitar la atención no deseada. Podría ser un acto de rebelión silenciosa contra la invasión de su privacidad. Otro punto a considerar es la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo los compromisos y las bodas son eventos cuidadosamente orquestados para generar el máximo impacto mediático y a veces lucrativo. Si Demet está comprometida, es posible que su equipo o ella misma estén planeando una revelación a lo grande, con exclusivas para revistas o acuerdos de patrocinio. En ese caso, ocultar el anillo hasta el momento adecuado sería una estrategia inteligente. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué oculta su anillo? La respuesta en este momento sigue siendo un enigma. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir tiene la habilidad de generar interés y mantenernos a todos con la intriga. Ya sea un anillo de compromiso real, un recuerdo de un amor pasado, un gesto de privacidad, o simplemente una ilusión óptica, el misterio ha capturado nuestra atención. Hemos visto cómo a lo largo de su carrera, Demet ha pasado por diferentes etapas en su vida personal y profesional. Ha sido una figura pública que ha sabido conectar con su audiencia, y al mismo tiempo, ha mantenido ciertos aspectos de su vida en un segundo plano. Esta dualidad es lo que la hace tan fascinante. Y este misterio del anillo es solo una pieza más en el complejo puzzle de su vida pública. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la ausencia o el ocultamiento de un anillo en el dedo anular de Demet Özdemir se ha convertido en un tema de conversación recurrente y en una fuente inagotable de especulaciones. Las redes sociales hierven con hipótesis, y cada aparición de la actriz es escudriñada en busca de nuevas pistas. Quizás la respuesta sea simple y nosotros estamos complicándola demasiado. Quizás no hay ningún misterio, solo una actriz que vive su vida y elige qué mostrar y qué no. Pero, ¿no es precisamente esa elección lo que alimenta el misterio? En resumen, hemos explorado las diversas teorías que rodean el enigmático caso del anillo de Demet Özdemir. Desde posibles relaciones pasadas con Can Yaman y Omer Aydin, hasta los rumores más recientes sobre su posible romance con Oğuzhan Yakup, pasando por estrategias de privacidad, decisiones personales o incluso la simple casualidad. El debate sigue abierto y la respuesta definitiva parece esquivarnos. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees tú que está pasando con Demet Özdemir y su anillo? ¿Crees que está comprometida y lo oculta por alguna razón? ¿O se trata de algo completamente diferente? Déjanos tus teorías, tus comentarios y tus propias especulaciones en la sección de comentarios de abajo.
Nos encanta leer vuestras ideas y debatir con ustedes. Si has disfrutado de este vídeo y te ha parecido intrigante y entretenido, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo de abajo y activa la campanita para que te notifiquemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, especialmente si son fans de The Method de Mir, para que ellos también puedan ser parte de este misterio. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.